días. Hoy nuevamente nos encontramos en nuestro canal de YouTube, en On Freire, en nuestro programa que pretende escuchar, levantar todas las voces, por eso nos llamamos Voces Libres. Y hoy estamos con Lili Encisa, con la doctora Liliana Encisa. Ella es médica pediatra, es ex coordinadora del Servicio de Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia. Pero Lili, gracias mi vida, gracias por acompañarnos. Me gustaría que vos sola te presentes. Bueno, en principio muchísimas gracias por estar en este espacio que siempre es muy bienvenido, no solamente para mí, porque me parece que para muchos adolescentes, para muchos jóvenes puede llegar a ser muy alentador, puede ser estimulante, una línea de pensamiento, una forma de hacer que se demostró, digamos, muy efectiva. Yo fui efectivamente coordinadora del Programa Provincial de Adolescencia de Salud Integral en la Adolescencia durante muchos años, acompañado por el Ministerio de Nación, y por supuesto representé al Chaco durante mucho tiempo y se pudieron desarrollar algunas políticas públicas que tuvieron mucho éxito, demostrados por indicadores, por estudios de variada procedencia de cuál fue el impacto en la población adolescente del Plan ENIA, por ejemplo, de poder trabajar entre varios ministerios, todo un desafío en esa época. Nosotros lo veníamos haciendo, pero fue muy culmine y muy efectiva la demostración cuando una política clara se une y dice, bueno, a ver, el objetivo no somos los adultos, son los adolescentes, son los niños, son los jóvenes, y es una manera de despejar el trabajo, de cómo se encara, de cuáles son los lineamientos, los objetivos, los resultados, y de cómo las personas que trabajamos en esa dinámica, también de manera libre, pero no con un ordenamiento, sino con un esquema de trabajo, con una formación adecuada, se pudieron lograr objetivos. Yo hasta hoy en día, el Plan ENIA, por ejemplo, se cerró el 31 de marzo del año 2024. Y hasta hoy sigo generando, porque me llaman, porque me preguntan, trabajos, investigaciones y muchas entrevistas con periodistas en relación a lo que fue el impacto del Plan ENIA. La verdad es que la provincia tuvo una oportunidad enorme, inconmensurable, de que sus adolescentes, que siempre han sido postergados, con estas situaciones de mucha vulnerabilidad que viven los adolescentes, que no fueron escuchados, que el embarazo en la adolescencia en algún momento se festejó como la maternidad buscada, que no es así, porque en verdad es que lo único que hace una maternidad temprana es poner mucha injusticia, mayor vulneración, mayor diferencia social en relación a que persiste, obviamente, que una mujer pobre que queda embarazada tempranamente, su círculo de pobreza es muy difícilmente se puede acortar. Claro, sí. Y también es cierto que educación sexual integral juega un rol fundamental porque el año que viene van a ser 20 años de la votación de la ley. Y no es un dato menor, porque en realidad en la Argentina ha habido durante muchísimos años educación sexual integral. El punto está en cómo uno la trabaja. Vos sabés que ahí me quería detener, Lili. Comparto con vos lo sostenido. Hemos tenido la posibilidad de laburar juntas también y de poder reconocer tantas historias tan angustiantes, tan dolorosas y tantos mitos que acompañan al embarazo no intencional, ¿no? Pero hablas de ESI, hablas de una ley que va a cumplir 20 años y si bien es cierto, la ley abre o normaliza todo un abanico de garantías, de derechos para los chicos y las chicas en todos los niveles educativos y demás,
si bien es cierto que la ley es obligatoria, también al decir de muchas escuelas, yo que trabajo en los ámbitos educativos, Sí. Aún persisten muchas resistencias en esto de cómo doy ESI en el jardín, en la escuela, en el nivel superior. Si vos tuvieras que pensar en la aplicación real, efectiva de la ley, ¿vos crees que esto es una realidad? ¿Está supeditada a algunos mitos, a algunas posibilidades? Está atravesada por muchísimas cosas. Hay influencias que tienen que ver claramente con movimientos de derecha, que aun cuando se implementó el Plan ENIA tuvimos una fuerte resistencia en el grado, y en cosas que no se entendieron en su momento y que claramente uno no está detrás de poder enseñar una relación sexual en sí, sino precisamente es que alguien que recibe educación sexual integral, aún desde sus primeros años, tiene la posibilidad de mayor empoderamiento, de mayor autoconocimiento y de mayor capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Uh-huh. Porque uno se pregunta, a ver, ¿por qué razón algunas mujeres y varones, llegan a estudiar hasta la universidad, siguen diferentes caminos, pueden decidir sobre cuántos hijos tener, etcétera? Y básicamente uno lo que claramente sale es que la educación ahí jugó un rol fundamental. Sí. Porque cuando pensamos en centro de Buenos Aires, Cava, cantidad de mujeres y varones que llegan, acceden y terminan en tiempo y forma educación secundaria versus una provincia como la nuestra, con nuestras características, claramente hay una gran diferencia y hubo mucho antes del 2018 en cuando se aplicó el Plan ENIA. Entonces, para quienes estamos detrás de la atención médica, de la educación, sea pública o privada, uh-huh, es imposible no conocer, estudiar y reconocer cuál es el impacto de la tendencia que tienen las poblaciones cuando efectivamente acceden a educación. Si dentro de esa educación se puede llevar adelante una educación sexual integral en donde se reconozca el género, en donde se reconozca la integralidad de la educación, en donde se reconozca que nadie puede tener derechos sobre nuestro cuerpo, uh-huh, en donde el patriarcado no puede tener espacio en esto, estaremos sin duda formando y generando y asistiendo a una población totalmente diferente. Claro. Nosotros ahora tenemos valores también, perdón, pero sí. Yo quería rescatar esto de que también tenemos valores que tienen que ver con nuestros pueblos, particularmente que habitan Bueno, hacia ahí va, porque vos conocés, trabajás en diferentes provincias de nuestro país. Uh-huh. ¿Vos podés distinguir algunas variables que sean absolutamente dependientes de nuestra realidad chaqueña, del interior de la provincia en cuanto a los pueblos que haces mención? Sí, nosotros con Plan ENIA, por ejemplo, con el Programa Provincial de Adolescencia, llegamos a lugares de la provincia en donde no era resistencia únicamente, en donde obviamente por la cantidad de población están la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes, pero impenetrable para nosotros, más allá de la palabra de uh-huh, definición, verdaderamente creo que es impenetrable, no porque uno no pueda franquear, sino porque creo que nosotros tenemos una dificultad en poder entender, digamos, del crecimiento de estos adolescentes y jóvenes que pujan por educación, que pujan por decir, esta identidad es mía, yo escucho esta música, me gusta hacer esto, quiero seguir la universidad. Cuando llego a la universidad me cuesta, y me cuesta porque no lo entiendo, porque mi lengua materna es otra, porque tenemos población indígena, huichí-com y mocoy, y si bien es cierto que es un porcentaje de la población que tal vez no sea lo más significativo,
lo es en el sentido de que nuestras costumbres, nuestra cultura, la llevamos impregnada en nuestros genes, en nuestra manera de criar, de hacer, claro, de transmitir. Entonces, cuando yo escuchaba, por ejemplo, algunos docentes de Misión Nueva Pompeya hace unos años atrás, y ellos me decían, doctora, nuestros adolescentes se embarazan tempranamente. ¿Qué solución le podemos dar? Porque ellos sí o sí se embarazan tempranamente. Y entonces caemos en el prejuicio de decir que por una cuestión cultural se embarazan tempranamente. Pero ¿qué dicen los pibes, no? ¿Qué dicen las pibas? Que ellos tienen una sola escuela, por ejemplo, para llegar a estudiar una escuela secundaria en donde tengan un traductor, en donde tengan un intérprete bilingüe, que les faciliten seguir adelante con sus estudios superiores. Entonces, ante esa realidad, claramente a un adolescente le va a costar muchísimo más seguir estudiando, porque hay cosas que no interpreta y que no las puede llevar adelante. Entonces, acceder efectivamente a decir, yo quiero tener no quiero tener hijos todavía, creo que juntan sus pertenencias culturales, su mirada sobre la realidad y qué les espera en un lugar en donde no van a tener acceso a otra educación. Claro. Entonces, también tener un hijo es una opción de vida. Seguro. Ahora, pero, Lili, sí, vos haces mención a la escuela, colegio, sin duda un agente socializador absoluto, ¿no? En la construcción, digamos, de las subjetividades de los niños, las niñas, de adolescentes. ¿Vos creés que efectivamente las escuelas están poniendo de manera transversal a la educación sexual integral para poder ser discutida con los grupos de estudiantes? Creo que hay algunos lugares en donde sí esto efectivamente sucede. Yo creo que el Plan ENIA tuvo un rol fundamental allí en poder formar a docentes en esta transversalidad, en estas consideraciones de género, a pesar de que hoy en día, desde el seno mismo, desde el Ministerio de Educación, desde la ministra de Educación, prohíbe la palabra género, pero, o sea, la prohibición nunca llevó detrás suyo el hecho de hacer algo efectivamente en ese sentido. Nosotros creo que tenemos una población con esa capacidad de discernir, de cuestionar y de mirar sobre todo a estos adolescentes con quienes pasan más de 4 horas diarias, en donde aquellos pibes le cuentan a sus docentes, porque claramente son sus referentes. Entonces, sí, le cuentan lo que les pasa. Sí, sí. Los docentes aprendieron que hubo un camino por donde transitar, en donde trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, con la obstetra que está en el último centro de salud, allá en el Impenetrable, y creo que esas cosas tienen una fuerza reparadora, de mirada de hacia dónde se puede ir. Podrán haber gobiernos que tengan una mirada que tenga que ver con esta derechización que el mundo sufre, pero en verdad es que hay mucha gente que tomó la experiencia, que le fue bien, que cambió un lugar de la escuela de cuidar niños, sí, por un lugar de poner libros y de generar espacios de otro tipo de lectura. Eso pasó en una escuela vespertina de la ciudad de Resistencia, en donde la directora y docentes de ese lugar, en una supervisión, lo que nos dijeron: cambiamos los pañales y el cuidado de los niños que funcionaban en la biblioteca por poner nuevamente en la biblioteca libros. Mirá. Y cambiamos los dibujos de los baños, en donde se representaba, digamos, casi, digamos, con un dibujo casi pornográficamente, la vagina, el pene, los testículos,
haciendo alusión a una relación sexual desde el punto de vista de la genitalidad, a llevar otra vez esto del te quiero, el te amo. Uh-huh. Sí, sin duda, el abrir espacios de encuentro emocional, de palabra, no sé, de poner en voz también la angustia, los temores, las incertidumbres que tienen los pibes. Me parece una condición sine qua non hoy en los espacios educativos, ¿no? Pero también debo sincerarte algo, Lili, esto te lo quería preguntar. Yo hablo con muchas docentes de todos los niveles educativos y insisto mucho siempre sobre la ley de educación sexual, ¿no? El cómo la están trabajando, qué les pasa con esto del abordaje y demás. Y en verdad, así como encontrás docentes que están muy formados, que tienen muchas voluntades y demás, también es cierto que hay como una generación que encuentra aún, por cuestiones muy propias, muy de su propia subjetividad también, uh-huh, resistencias para hablar con esta honestidad con la que, y con estas verdades que los chicos hablan, ¿no? Hablar de totalmente vagina, hablar de pene, y no hablar en diminutivos y demás, sino hablarlo de esta forma. Aún encuentran muchas resistencias. Sí, sin duda. Sin duda deben obedecer a un montón de causales. Ahora, lo que fundamentalmente esgrimen muchos docentes es esto de encontrar estas fuentes resistenciales en su comunidad educativa, con las familias. ¿Vos creés que las familias nos hemos apropiado efectivamente, que tenemos una ley que habla sobre la educación sexual, que protege derechos, que genera garantías, que protege situaciones o previene las situaciones de abuso sexual, que genera encuentros con otros y otras? ¿Vos creés que las familias somos conscientes de esto? Creo que no. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se sostienen políticas de Estado que están destinadas a eso, efectivamente las familias comienzan a trabajar en el aspecto de que sus hijos están reconocidos por la Constitución Nacional, están reconocidos por el Código Civil y Comercial en su modificación del 2015, decir que son adolescentes que tienen derecho a optar por cuál es un método anticonceptivo, porque si un niño o una niña de 13 años llega a mi consultorio y me dice, me quiero cuidar, no la voy a denunciar ni a la familia ni a ella, lo voy a trabajar, claro, porque evidentemente su autonomía progresiva ha sido capaz de reconocer en su propio cuerpo, en su propia socialización, que hay algo que le puede pasar y que no está queriendo. Entonces tiene un derecho que hay que cumplir, lo que es el derecho a la a su derecho sexual y reproductivo, y respetarlo. Sí. A las familias les cuesta entender eso, porque cuando son niños es bastante más fácil poder decir qué es lo que tiene y necesita un niño. Pero cuando llega la adolescencia, parte de la característica de esta adolescencia, ya sea indígena, en el medio de la montaña, en el medio del impenetrable o en el medio de nuestra propia ciudad, la exogamia sucede. Se van porque es parte de su formación hacia la adultez y es necesario. Y los padres deben acompañar eso. Entonces, la ESI lo que propone precisamente a la familia es poder acompañar ese proceso. Pero por falta de información, porque muchas veces no se comprende del todo de esa manera, por cuestiones religiosas y por otras cuestiones que tienen que ver con prejuicios y cultura, estamos en una situación en donde no le permitimos a nuestros jóvenes verdaderamente y lo dejamos solos. Claro. Porque nosotros no podemos... No permitimos ejercer derecho. Claro, nosotros no vamos a estar 24/7 con un adolescente. Eso, no, estamos 24/7 con un lactante de 6 meses, de 1 año, de 2 años, porque si no, claramente se nos pueden morir. Esa es la realidad. Pero un adolescente de 13, 14, 15, es mentira que está todo el tiempo con su familia, que recibe de su familia valores, conceptos y todo lo hermoso que tiene una conformación familiar,
claro que la recibe, pero el resto del tiempo lo hace en la exogamia, con sus amigos, con sus amigas, con lo que ve en la tele, con lo que ve en la escuela, con lo que ve en un montón de lugares. O sea, poder aceptar esa diversidad en la cual un adolescente habita es fundamental, y la es si lo contempla. Claro. Entonces, hay unas experiencias muy, muy lindas de adolescentes del Impenetrable en donde cuentan esto específicamente. Entonces, creo que la posibilidad de escucharnos es fundamental, ya sea como mamá, papá, mamá, hijo, como abuelo. Es fundamental poder escucharnos. Seguro. Nosotros tuvimos una realidad, y nuestros adolescentes y jóvenes tienen otra, parecida en algunas cuestiones, y en otras no. Invadidos por la inteligencia artificial, por los medios, por la web, por los diferentes tipos de app. Está todo inmerso en este gran mundo. Y en la medida en que nosotros permitamos la escucha, eso es mucho más fácil de sobrellevar. ¿Y cuánto sentís vos, Lele, que la escucha está habilitada por parte de los centros de salud cuando se acerca a un adolescente? Cuando pasa esto, ¿se encuentra con quién? ¿Con un profesional que puede asesorar a esta persona que...? Sí, en los centros de salud pasó algo muy, muy lindo, digamos. Nosotros tenemos en la provincia una fuerza a través de las obstétricas que es muy grande. Las obstétricas como formación, que lamentablemente no se ha podido instalar en el grado de la formación, todo lo que tiene que ver con las políticas de ESI, etcétera, pero verdaderamente aquellas que están dentro del sistema han tenido una fuerza de formación que también depende del programa provincial de salud sexual y reproductiva de la provincia, que ha tenido un rol fundamental, así como el del programa Adolescencia, con asesores, con especialistas, profesionales que llegaban a las escuelas y se convertían en aliados de los docentes para el abordaje de las adolescencias. También pasó esto con las profesionales que son obstétricas y con enfermeras. La primera cara visible de un centro de salud, ¿quién es? De un administrativo. Sí. Si tiene la posibilidad administrativa de abrir la puerta hacia una obstétrica o hacia una enfermera que le va a dar una pauta general y que la obstetra en su consultorio va a abrir esa posibilidad, nosotros hemos ganado mucho territorio. Y hay algo que no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, que cuando se suspende el Plan ENIA en la provincia, y fue la primer provincia que votó una ley provincial para continuar con un Plan ENIA provincial, sí. Que el gobernador la vetó por completo, lamentablemente, creo que aliado con una cuestión más nacional, aduciendo claramente que había asesorías, que nosotros la habíamos llevado adelante hasta enero del 2025, pero que hay que ponerle mucha fuerza a una cosa así, para que efectivamente llegue a la salud una dinámica que tiene que ver con la apertura de las puertas permanente de los centros asistenciales de salud. Tengo que recordar que no hace demasiado tiempo, y hace unos años, Hospital Pediátrico se enarboló prácticamente con una bandera celeste en relación a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Entonces, no es un dato menor, pero sin embargo los centros de salud tienen otra mirada y otro abordaje, porque le toca estar en el territorio claramente con adolescentes que están pasando y están sufriendo. Pero es un poco esto lo que decís acerca de los agentes de salud, que sin duda alguna hay gente muy formada, muy empática, muy respetuosa, y hay otras que no tanto, ¿no? Y pasa lo mismo en las escuelas. Hay docentes que están más abiertas a la escucha, al diálogo, a la construcción del saber desde este lugar,
Y hay otras que dicen, no puedo dar una educación sexual porque no tengo un médico a mi lado para hacerlo. ¿Qué le decimos a estas personas, Lili, que encuentran, entiendo yo, algún tipo de excusas nada más, no válidas para encontrar la transversalidad de la educación sexual? Porque como bien sostenés, ¿no? En familia, los adolescentes fundamentalmente no transitan mucho tiempo, dadas ocupaciones de trabajo, de estudio, el grupo de pares que juega un rol muy fuerte. Por lo tanto, cuando atraviesa, no sé, o las ganas de su primer encuentro sexual, o cuando tiene una situación de abuso, porque cuando hablamos de ley de salud sexual, estamos hablando también de prevención del embarazo, estamos hablando de prevención de los abusos. ¿Cómo crees que se da esta relación con esto que vos sostenías, ¿no? La intervención de también las tecnologías y una época de globalización inmensa, cuando llega el adolescente a un centro de salud? ¿Qué llega sosteniendo? ¿Cuáles son los montos de ansiedades, incertidumbre? ¿Preguntan qué métodos anticonceptivos? ¿Qué sugieren? Sí, fundamentalmente cuando ahí te puedo responder claramente con estadísticas. La mayor consulta, entre el 45 y 47% de lo que nosotros trabajamos con Planenia, estaban referidas a la salud sexual y reproductiva. El otro porcentaje a una diversidad que tenía que ver con la primer consulta médica, conseguir turnos o para especialistas, o porque tenían un certificado de salud, un punto imperdible de contacto con los adolescentes y con los niños en general. Y los docentes también preocupados porque le traigan un certificado de salud. Entonces digo, conviven dos vecinos, se tienen que juntar. Y esa siempre fue la propuesta del Planenia, el poder juntarse, porque yo estoy conociendo una parte de la historia y el otro lado conoce otra parte de la historia. Y ese trabajo conjunto interseccional tiene, Sí. tiene una impronta en jóvenes y adolescentes muy diferente. Porque cuando vos de manera profesional y objetiva decís, miren, estamos teniendo estas dificultades o tenemos esto, le voy a dejar salir por esto, por lo otro, creo que está en una relación que es violenta, creo que está consumiendo, creo esto, todo lo demás. La respuesta no está en ir a olfatear si la ropa tiene olor a marihuana o si tiene olor a droga. No está ahí. Está en poder conversar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, desde lo micro, que puede ser el encuentro en el cara a cara, como estamos haciendo vos y yo, a lo macro, que es una escuela, un centro de salud. Acá en Resistencia y en el interior, en el último punto del impenetrable, hay una escuela y un centro de salud u un hospital que están enfrentados, encarados o se conocen. Entonces, esas son las cosas que le pasan a esa población. Mis creencias, mis prejuicios, mis miradas tienen que quedar un poco de lado y eso cuesta, pero eso es lo que yo le pediría a docentes, porque nosotros, profesionales de la educación, de la salud, del trabajo social, tenemos una parte de esa formación que nos enseñaron de cómo poder dejar de lado, porque nuestro objetivo está puesto en otro lado, no en mi propio bienestar. Pero además es muy angustioso porque la transversalidad de Leña, por ejemplo, que obedece a justamente todos estos escenarios y hago hincapié en el comunitario, te permite encontrarte en cualquier barrio de nuestra ciudad o del interior de la provincia con una piba de 12, 13 años que tiene un bebito a cuesta, que ya ha dejado la escuela, que te dice, mi marido me acompaña, el marido tiene 15, 16 años, y que en función a ello, y vos hoy hablaste de los consumos y demás, hay algunas variables que parecen como dar vuelta, ¿no? En esta policausalidad de situaciones, digamos, que lleva al embarazo en la adolescencia,
si vos tenés que pensar en las consecuencias, tanto biológicas o fisiológicas como emocionales. Yo te puedo decir acerca del abandono escolar y de todas estas cuestiones, pero vos desde tu lugar, ¿cuáles ves que son estas consecuencias que quedan como a largo plazo, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido como provincia una historia larga de degradamiento escolar secundario, porque lleva más de 100 años la obligatoriedad de la escolarización primaria. Sí. Y en eso estamos bárbaros, digamos. Sí. Pero no para todas las regiones es igual, así como hay diversidad en la Argentina, también hay diversidad dentro de nuestra propia provincia. Porque, como lo mencionaste, 11, 12 años, un recién nacido o un bebé a cuesta, entonces normalizamos la maternidad o decimos que eso es una cuestión cultural, y no es una cuestión cultural. Existe el chineo, existe existe el abuso emocional, el abuso económico. ¿Por qué no explicamos, Lili, el chineo? Bueno, porque el otro día lo hablaba con unos estudiantes acerca del chineo y me dice, ¿y qué es, profe? Claro, el chineo está reconocido en las comunidades indígenas, que es justamente la apropiación por parte de otras personas que en general son de la comunidad de criollos sobre niñas y adolescentes, en donde se embarazan, en donde hay algo que se llama en toda Latinoamérica los MUIF, que son las uniones tempranas con niñas y adolescentes, con una diferencia de edad de por lo menos entre 7 o más años, 10 años, 20, 30 años, y que en nuestra provincia, debo decirlo, que está tristemente aceptada, porque se hablan de noviazgos. No se puede hablar de noviazgo de una nena de 12 con un varón de 24 o de 20 o de 18, porque claramente se está imponiendo sobre la capacidad de una niña de poder consentir. No puede consentir, es delito en la Argentina. Sí. Y yo he encontrado muchas veces que me dicen, sí, pero ella está enamorada. Y sí, claro, por supuesto que sí. Es que eso pasa con las niñas, porque sienten que están enamoradas, porque existe un abuso de poder, un engaño, y entonces, claro, creen que están enamoradas porque le dijeron, y esto te lo digo con absoluto conocimiento de haber escuchado a niñas tras niñas en este sentido. Le dijeron, vos sos el amor de mi vida, yo te voy a cuidar, nosotros vamos a tener un hijito, va a ser nuestro. O sea, es terriblemente perverso todo eso, ¿no? Por eso estas niñas siempre están solas. Cuando llegan a parir, están solas. Y entonces, esto en nuestra provincia significaban 300 nacimientos por año en el año 2018. Las menores de 15 parían 300 niños por año en nuestra provincia. Después de la implementación del Plan ENIA, llegamos a tener en el año 2023 83 nacimientos. Sí. Y no fueron por interrupciones de embarazo. Fueron porque se trabajó desde las escuelas. O sea, chapó a las docentes que pudieron poner el cuerpo, poner el habla, la escucha. Totalmente. En la posibilidad de la elección. Pero entonces, además, no sé si te pasa, pero hay algunas labores casi invisibles, ¿no? Que vos ves resultados, si querés, no de cortoplacistas, sino justamente los años, o a partir de, te permite ir evaluando, digamos, el progreso, la eficiencia, la eficacia de estas medidas. Exacto. Es por eso que lastima tanto la suspensión o esto del negacionismo por sí mismo, de decir esto no funciona o esto no sirve o vamos a dejarlo supeditado simplemente a un ámbito, cuando el ENIA en particular, por ejemplo, como un programa tan integrador y tan de abordaje desde diferentes disciplinas y ámbitos, generó estos índices que vos haces mención, ¿no? Claro, pero en eso hay mucha capacitación, Telly, porque yo me fui con Melania Rosso, que ella trabajó en Plan ENIA,
y estuvimos en una consultoría para UNICEF hasta enero de este año. Nos hemos ido al Palmar, nos fuimos por nuestros propios medios allá, atravesando lo que hay que atravesar para llegar al Palmar. Sí. El reconocimiento de la persona que estaba en el centro de salud y en la escuela, muy importante en el sentido de necesitamos que cuando nos pasa esto, levanto el teléfono y tengo a alguien a quien me puede escuchar con esto que me pasa particularmente. Entonces, eso no se sostuvo, porque para sostener esas cosas uno tiene que ir por delante, presentando proyectos, ganando proyectos, que se hizo durante muchos años, desde el 2015 en el programa provincial de adolescencia. Y es mucho trabajo, es trabajo mañana, tarde y a veces noche, y no hay que tenerle miedo porque justamente se ven estos resultados. Claro. Yo quiero hacer especial énfasis en esto de que la disminución de 300 a 83 nacimientos no tuvo que ver con interrupciones del embarazo. De hecho, las adolescentes menores de 15 son las que menos interrumpen. Pero de verdad, o sea, cuando una adulta de 22, 23, 25 años interrumpe por su propia decisión y está en cifras de más de 100 personas, un adolescente menor de 15 años para un año está en cifras menores a 8. Entonces hay claramente una diferencia. ¿Y por qué crees vos esta diferencia? Porque justamente las niñas son las que tienen más dificultades al no recibir una educación sexual integral acorde a su edad, al no recibir una escucha temprana. Tardíamente perciben que están embarazadas porque se da cuenta otra persona. Correcto, sí. Entonces llegan tardíamente, más allá de las 20 semanas, de las 25 semanas. También para los equipos de salud son situaciones complejas. En la Argentina no se hacen interrupciones en edades gestacionales, a pesar de que la ley no es explícita en este sentido. Nosotros no tenemos límite en la interrupción, sino que claramente somos seres humanos atravesados por un montón de situaciones, en donde se consideran los equipos, en donde los equipos tienen situaciones que tienen que ver con sus capacitaciones, no con su capacidad, sino con sus capacitaciones. Entonces, muy respetable lo que tenemos acá en el Chaco. Unos equipos fabulosos en el abordaje, el equipo de Sáenz Peña, extraordinario en lo que hacen con niñas y adolescentes precisamente en este aspecto. Entonces, ¿y vos, Lili, cuál es el nivel de conciencia de una piba de 13, 14 años menos que te dice yo quiero interrumpir el embarazo? Ahí juega un punto sumamente importante, que es su autonomía progresiva. Hemos encontrado a niñas que claramente con 12 años u 11 te dicen yo no quiero esto que tengo adentro, por favor sáquenmelo. Sí. Porque han vivido una experiencia sumamente traumática con la violencia y sobre su cuerpo, con la violación sistemática que han sufrido, pero hay que escucharlas. Nosotros tuvimos una primera interrupción de una niña indígena que fue escuchada por una lideresa indígena que pudo traernos a nosotros la voz de esta niña que había decidido dejarse morir y no comer ni tomar agua porque no quería seguir adelante con un embarazo. Tiene 12 años, pero su autonomía progresiva claramente te dice esto. O sea, yo no conozco ninguna niña que diga me voy a embarazar y luego quiero interrumpir. Sí. No hay eso. Lo que hay son situaciones de desconocimiento, hay situaciones de abuso. Es cierto que las niñas se enamoran, claro que sí, pero también son subyugadas y estafadas por adultos que claramente una niña de 13, ¿cómo va a negociar una manera de cuidarse con un adulto que tiene 25? No, entonces, pero en algún punto hay como un convalidar y naturalizar estas cuestiones del embarazo temprano, ¿no? Claro. Con estas expresiones que vos mencionás, es fuerte, una piba
tan chiquita que se quiera dejar ir, ¿no? No, Para sí, sí. no tener esta Totalmente. panza. Y si hubiera, como lo hay por nuestro Ujú. público oyente, ¿cuál sería tu mensaje, Lili, tanto para esta adolescente como para la familia, en una situación de un embarazo no deseado, siendo muy jovencita, adolescente? Bueno, fundamentalmente lo que hay que hacer es escucharle a la niña. ¿Qué pasó? A la niña, al adolescente, tratar de que a través de la escucha, no solamente de la familia, sino de profesionales que están preparados para esto, nos pueda contar por dónde va este proceso de su pensamiento. Tener en cuenta que una niña de 11 o de 12 tiene pensamientos concretos, ¿sí? Entonces no va a responder de manera concreta. Yo he escuchado a muchos profesionales decir desea maternar cuando tiene una niña de 11 años. Sí. Lo que desea una niña es jugar con el gatito, discúlpenme, Claro. porque eso es algo concreto. Claro. A eso me refiero. El gatito es concreto para ella porque está ahí. Pero desear maternar, no. Sí. Entonces, ni siquiera creo pasó que, claro. a las etapas formales, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante poder comprender. Nosotros todavía tenemos una niña, tenemos un niño, y hay casos de niños, o sea, de una niña de 13 con otro de 14, y donde claramente no hay abuso ahí. O sea, ¿qué voy a denunciar? Me tengo que sentar con ellos dos a que me cuenten cómo fue, que claramente es por desconocimiento. Entonces, las familias nos tenemos que hacer cargo de que esa formación es importante y que si desde el Estado no te la dan o hay limitantes para poder hacerlo, hay una responsabilidad como adultos porque claramente todas las familias quieren que sus hijos trasciendan su propia su propia génesis, digamos. Totalmente comparto. Me parece, yo creo que podrá ser, primero un tema inacabado, ¿no? Podríamos Totalmente. estar tantas horas, Lili, pero no es la intención que sea piola, que sea divertido, sino que sea una instancia de reflexión. Quizá la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, la educación sexual integral sean temas que nos deban encontrar en familia, que deban abrir puentes de comunicación y de encuentro con nuestros hijos e hijas y con adolescentes que tengamos a nuestro alrededor también. Creo que, y en esto seguramente compartimos, ¿no? Pensar en educación sexual es pensar en derechos y es pensar en aquellas poblaciones que quizás con menos posibilidades, quizás en situaciones de mayor vulnerabilidad, encuentran en este pseudo amor, encubrir al abuso, a las violencias, y esto es altamente doloroso. Escuchar, y en esto tenemos experiencia, Lili, escuchar a una niña de 12, 13 años decir esto no lo quiero, es muy fuerte. Ni siquiera le da el nombre, por eso el nombre es esto. Así que es muy fuerte. Yo te agradezco profundamente, Lili, tu visita y que hayas aceptado nuestra invitación para poder charlar de esto, pero me gustaría 2 palabras de cierre para que nos dejen pensando a las familias. Uh-huh. Vuelvo a recalcar esto. Escuchar es un punto sumamente importante, porque cuando se propicia que el silencio, nada bueno sale de ahí. El silencio es necesario para poder reflexionar, pero callar no. Y escuchar es fundamental. Por eso somos voces libres. Vos podés pensar lo que quieras, podés decir lo que quieras y es maravilloso, porque en Voces Libres tenemos estas opiniones. La idea es, y me sumo a las palabras de mi querida Liliana, reflexionar, hablar, poner en voz alta esto que dice nuestro corazón y nuestras realidades. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima, hasta luego.